Bueno, jóvenes, buen día, bienvenidos. Vamos a continuar hablando acerca de la cocina latinoamericana. Específicamente, hoy nos vamos a trasladar a Brasil, se podría decir a una de las fuentes donde el río Amazonas pues, le proporciona gran parte de su alimentación. Vamos a dar un par de minutos más a ver quiénes más se conectan y damos inicio al tema. Sean bienvenidos todos.
Bueno, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Yo no creo que se conecte alguien más y sí, pues lo vamos a ir esperando y que se vaya uniendo literalmente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar nuevamente acerca de la cocina latinoamericana. Vamos a trasladarnos específicamente a Brasil, una de las culturas gastronómicas a nivel latino, pues con una potencia en calidad de ingredientes, en una variedad intensa de ingredientes. Se podría decir, en él, pues hoy en día se encuentran uno de los grandes chefs a nivel mundial, con talla, en este caso internacional, pues que han logrado posicionar a Brasil como un destino gastronómico en el mundo. Por supuesto que Brasil era un destino turístico, pues por su carnaval de Río y cosas como esas, pero hoy en día, a través de los años, se ha ido convirtiendo en uno de los mejores países latinos, en este caso gastronómicamente hablando, por la gran cantidad de influencias gastronómicas pues que también tiene dentro de su cultura. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la gastronomía de Brasil. Sean bienvenidos todos. ¿Sí se logra escuchar lo que estoy hablando? Perdón. Sí, chef. Gracias, muy amable. Entonces lo que vamos, les decía, lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a parafrasear un poco el objetivo del día de hoy, pues es que ustedes pues conozcan el origen, las influencias que han sido la base de la cocina brasileña. Entonces, ¿por qué queremos que conozcan? Pues al final de cuentas, como siempre les he dicho, en todos eh, las culturas que hemos estado viendo, pues para poder en este caso, pues conocer a una cultura, tenemos que conocer lo que come, porque al saber lo que come, pues vamos a saber, dice que lo que come nos da el comportamiento, el pensamiento y cosas como esas. Es interesante la cocina porque dice que del estómago manan los pensamientos del cerebro, entonces y el sentimiento, el corazón, dice. Entonces es bien interesante eso, porque dice que una persona mal comida o intoxicada con la comida, pues va a tener enojo, ira, malestar, cosas como esas. Entonces es bien interesante, pues, aprender, indagar acerca de la cocina, porque eso nos va a dar, puedo repetir, las pautas para poder decir, bueno, Brasil actúa de esta manera. Antes de tal vez explicar esta parte de la cocina brasileña, pues, una de las grandes ventajas o maravillas que tiene Brasil es que, por supuesto, que casi 7 países recorre el famoso río Amazonas, pero gran parte del río Amazonas pues está concentrada en el territorio brasileño. Y por supuesto que alrededor del río Amazonas pues viven una cantidad enorme de tribus. Incluso hay tribus que jamás han salido, en este caso, pues de la selva y que siguen siendo 100% nativas. Y todo esto pues le ha dado una ventaja a Brasil porque al tener un caudal de agua tan grande y profundo, pues tiene una cantidad enorme en este caso, pues de ecosistemas, específicamente ecosistemas pantanosos, profundos de agua, lagunas, fuentes hídricas, un montón de cosas que al final de cuentas han contribuido a que Brasil pues tenga una cantidad enorme de ingredientes y por supuesto pues con ellos ir haciendo muchísimos más platos, ir creciendo como cultura gastronómica. Entonces es una de las ventajas que tiene Brasil al tener este río, que como vuelvo a repetir, es uno de los ríos más grandes del mundo y que Brasil pues tiene la bendición de tener gran parte o un porcentaje alto del río dentro de su territorio. Entonces también son cosas que han contribuido, pues dentro de esos ríos hay peces, en este caso hay pirañas, incluso en ese río existe un delfín que es un delfín rosa que es endémico del río Amazonas, que no existe en otros ríos, sino que específicamente en él. Es un delfín de agua dulce. Entonces, es bien interesante ir leyendo, ir investigando e indagando acerca de lo que realmente es la cultura brasileña, no solo gastronómicamente, sino que geográficamente hablando. Pues vamos a leer un poco acá y luego vamos a parafrasearlo un poco. Dice que la comida tradicional de Brasil es una combinación de muchas, en este caso, herencias culturales diferentes que se han mezclado y se han, en este caso, creado una cocina muy, en este caso, interesante y única. Por supuesto que
Brasil, al tener varias o una cantidad bastante grande de influencias gastronómicas, al mezclarse todo eso, al crear este mestizaje, no solo genéticamente hablando, porque por supuesto que cada una de las culturas contribuyeron genéticamente para que se construyera la genética humana que hoy existe en Brasil, también todas esas culturas que llegaron de diferentes países que ahorita lo vamos a mencionar, hicieron que también Brasil se convirtiera se convirtiera en este caso, en una de las culturas con una gastronomía súper amplia. Y ahí te van a ver la cantidad de influencias gastronómicas que tiene. Por supuesto que empezó con una influencia cultural, porque si ustedes pues, han ido a la historia y han leído o han visto un poco de, en este caso, o han leído telenovelas o visto telenovelas o películas brasileñas, pues llega a la conclusión que Brasil fue uno de los países donde más esclavitud hubo, una esclavitud pero en bárbara. Entonces, esta esclavitud, y vuelvo a repetir, todos estos países que llegaron a Brasil, pues se convirtieron parte de su cultura genética, hablando culturalmente, pero también con ellos pues llevaron toda esa cantidad de técnicas, métodos, ingredientes, formas de cocinar, formas de comer con ellos. Entonces, por eso se volvió una cultura única, hablando gastronómicamente. Originalmente la comida brasileña fue creada por los indígenas nativos, por supuesto. Puedo repetir que existe una cantidad enorme de tribus o culturas indígenas en Brasil. Entonces, como en todo país, empieza el nacimiento de la gastronomía en su país brasileño, pues, con la creación de los platos indígenas, quienes han dado la mayor parte, en este caso, de las raíces principales de la gastronomía actual del país. Brasil tiene una característica, pues, que tiene mandioca, que la mandioca, acuérdense que es la yuca, tiene una cantidad enorme de mandioca, diferentes variedades, porque depende del lugar donde se cultive, es el diferente textura y diferente sabor o incluso color que tiene la mandioca. Otra cosa también bien interesante de esto es que no solo tienen mandioca, sino que también dentro de sus, hablemos, cultivos de raíz, también tienen un ingrediente que se llama yamba, que es la raíz de un whisky, pero en lugar de dar el fruto como el whisky o un whisky normalmente lo da, es que desarrolla la raíz como un tubérculo y esa raíz pues se termina comiendo como un tubérculo, ¿ves? Aquí en Guatemala también se produce o se producía porque ya no mucho se ve, pero en Brasil sí es típico que en zonas un poco pantanosas se produce para que sea fácil en este caso pues desenterrarlo. Entonces son algunos de los tubérculos o raíces que en este caso pues se producen en esta cultura, hablando gastronómicamente, que es Brasil. Y esa mezcla, como lo repetir, de raíz, de genética, pues hicieron una mezcla de cocina también, de ingredientes. Eh, Dice que cuando los portugueses colonizaron Brasil, su gastronomía se mezcló con los platos tradicionales indígenas. ¿Qué quiere decir? Que vinieron los portugueses, acuérdense que Brasil, aparte de hablar castellano, español y todas sus culturas y todos sus idiomas o lenguas nativas, pues gran parte de su cultura, en este caso mestiza o ladina, como ellos le dicen, hablan portugués. Entonces, cuando los portugueses vienen y vienen en este caso, a colonizar o a conquistar Brasil, porque es uno de los países que no tanto los españoles fueron o sea, en la conquista de Brasil como en la mayoría de países latinos. No fueron españoles, sino que en este caso fueron portugueses. Y cuando llegaron los portugueses y invadieron Brasil, por supuesto que con ellos llevaban una cantidad enorme de ingredientes, métodos de cocción, métodos de conservación, etcétera. Pero como vivían en un país diferente al de ellos, o sea, no, ya no era Portugal, sino que en este caso ya era, hablemos, Brasil. Entonces, lo que pasa es que en su defecto sucede esto, es que también se mezcla esa cantidad enorme de ingredientes con los ingredientes indígenas.
Luego, durante la época de la esclavitud, los africanos también, en este caso, trajeron su gastronomía a Brasil y agregaron muchísimo más ingredientes. Entonces, una de las culturas que podríamos decir más esclavitud sufrieron en esta cultura portuguesa brasileña, porque así realmente era, fueron los africanos. Entonces vinieron y se empezó el tráfico de esclavos de África, en este caso a Brasil, para que les sirvieran a los portugueses e hicieran el trabajo duro, pues el cultivo del tabaco, cultivar el tabaco, cultivar la caña de azúcar, que son de las fuentes, en este caso, que más producen economía en Brasil. Brasil es uno de los países que produce café, caña de azúcar y tabaco. Son de los tres ingredientes o de los tres cultivos más importantes en el país Brasil. Una de las características importantes del café que producen en Brasil, a diferencia de muchos países latinos, por ejemplo en el nuestro, es que nosotros producimos café bajo sombra y solo tenemos una cosecha durante el año. Ahora Brasil produce café bajo el sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden tener hasta 2 cosechas al año. Solo que al estar demasiado en contacto directo el café, en este caso con el sol, pues pierde ciertas características organolépticas que cuando el café no está expuesto tanto, en este caso, al sol. Entonces, es bien interesante esta parte, para que lo tomen en cuenta, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, son de los productos que más produce Brasil. Y por supuesto que vuelvo a repetir, pues entonces ya entran dos culturas. África, Portugal, dos culturas que se mezclan con la cultura indígena de Brasil. Entonces nos damos cuenta que ya hay tres culturas en una sola. Genéticamente hablando, por supuesto, porque dice que los portugueses, pues como en toda cultura desarrollada, pues abusaban de las indígenas, tanto como de las brasileñas, de como los esclavos en africanos, y viceversa. Entonces se empezó a crear una mezcla, en este caso, pues, de genéticamente hablando, humanos. Y por supuesto que también se fue creando una mezcla de culturas, en este caso, de formas de cocinar, de formas de servir, la utilización de ingredientes nuevos, que los portugueses empezaron a usar ingredientes brasileños, que los africanos empezaron a utilizar ingredientes portugueses y viceversa. Entonces, así es como se empieza a mezclar y se empieza a crear una nueva cultura gastronómica, para que lo tomen en cuenta. Una nueva cultura, bien interesante esta parte, una nueva cultura gastronómica. Entonces, es bien interesante, en este caso, pues, poder contribuir y leer un poco acerca de lo que estoy hablando, de la cultura, en este caso, brasileña. Bien, pero bien interesante, bien importante, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Entonces, si nos damos cuenta, pues Brasil se convierte en hablemos, en una cultura súper, vuelvo a repetir, variada, pero por la mezcla, como vuelvo a repetir, de las culturas. Luego también llegaron muchas otras, en este caso, inmigrantes. Llegaron libaneses, alemanes, italianos, japoneses, españoles y muchas más. O sea, ¿qué quiere decir? Que se convierte en una cultura brasileña diversa. Y por eso yo no he ido a Brasil, pero dice mucha gente que ha ido y pues se lo he visto en la televisión y en algunos, en este caso, documentales, que si nos damos cuenta, pues la gente de Brasil, pues hay gente morena, por supuesto que por la mezcla de la gente africana, pero hay gente morena con pelo rojo, con pelo rubio, de ojos verdes, de ojos azules, de ojos amarillos, gente que tiene un porte bastante alto, delgados, gente un poco achinada. Entonces, toda esa cantidad genética, pues, se ha ido evolucionando y ha ido creando nuevas especies humanas, porque si nos damos cuenta, pues, miramos a un moreno con el pelo rubio, con el pelo rojo, de forma natural. Entonces, de ojos azules, de ojos verdes, de ojos color esmeralda. Entonces, pero eso se fue creando bajo la evolución o la mezcla de las genéticas de todos estos países. Y nos damos cuenta, imaginemos cuántas culturas ya. Hablemos que llevábamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, podríamos decir
un poco más de 10 culturas mezcladas en un mismo país. Entonces, así de interesante, pues se convierte la cultura, en este caso, eh, por supuesto, brasileña. Entonces, al tener esa mezcla de genéticas, pues también tienen una mezcla de ingredientes, agregando su plato, en este caso, a la gastronomía de Brasil. Entonces, al llegar los libaneses, los alemanes, italianos, japoneses, españoles y muchas culturas más, pues ¿qué sucede? Estas culturas también contribuyeron a que la gastronomía brasileña pues creciera, se convirtiera en una gastronomía muchísimo más amplia, muchísima, pero muchísima más amplia. No se quedó como una cultura gastronómica pequeña con decirle, bueno, rechazo lo que trajeron estos países, no, de lo contrario. Por ejemplo, los libaneses llevaron muchos panes planos, que son los que hoy en día pues se preparan con mandioca o con harina de trigo, o también se prepara con papa. Todas estas cosas pues fueron traídas, en este caso, de los libaneses. Los alemanes pues trajeron las características, en este caso, de preparar embutidos de excelente calidad, igual que los españoles. Los españoles trajeron pues granos, en este caso como arroz, que muchas de ellas pues no se producían en Italia. Japoneses e italianos trajeron la elaboración de la pasta, el uso de los pescados, de los mariscos, cómo contribuir a preparar una mejor carne. Entonces cosas como esas pues fueron el resultado de la mezcla de todos ellos. Entonces, si miramos el punto positivo de que llegaron tantas culturas a Brasil, dejemos a un lado el punto negativo de la esclavitud, de la explotación humana, todas esas cosas, y nos enfocamos en el punto positivo, es que todas estas culturas pues trajeron beneficios a Brasil. Por supuesto que hubo que pagar un precio bastante alto y tuvo que estar pues Brasil eh, oprimido en la esclavitud durante años, pues eso no lo podemos negar. Pero hoy en día ha contribuido a que Brasil, en este caso, pues sea uno de los países gastronómicos con una biodiversidad de ingredientes, de técnicas, de platillos. Incluso en Brasil hay restaurantes que son galardonados con estrellas Michelin, restaurantes que tienen el máximo galardón, 3 estrellas Michelin, chefs propios de Brasil, con cultura y comida propia de Brasil. Cuando me refiero a propia, me refiero a toda esa cantidad de evolución de gastronomía que tienen los brasileños. No estoy hablando de comida 100% indígena, sino que estoy hablando de la comida que hoy caracteriza a Brasil, que es la mezcla de todas estas culturas hablando gastronómicamente, porque realmente esa es hoy la gastronomía de Brasil. O sea, no existe una gastronomía que, bueno, yo tengo una gastronomía, por supuesto que hay gente indígena, pero incluso la gente indígena que ya tuvo relación con los pueblos y las ciudades de Brasil han ido adaptando cosas a su cultura. Mas, sin embargo, las culturas o las tribus indígenas que están aisladas de toda la civilización moderna, pues ellas, por supuesto, que siguen preparando y cocinando lo que realmente es nativo de Brasil. Incluso en Brasil, pues, existen culturas que practican el canibalismo, pero están muy alejadas de la civilización moderna. Se los digo porque realmente así es. Entonces, de esta forma, la gastronomía actual de Brasil es el resultado de una combinación de culturas y platos de muchos orígenes, en este caso distintos. ¿Qué podíamos esperar de un país donde llegaron casi 10 países con diferentes costumbres, diferentes ingredientes, diferentes formas de cocinar, diferentes formas de comer? Todo, o sea, cada cultura llevaba una forma diferente de hacer las cosas, pero al estar todos juntos en un mismo territorio, tuvieron que usar la adaptación, algo que el ser humano tiene una capacidad excepcional para hacerlo. Tuvieron que adaptar todo. No había esto, pues lo sustituí por esto, pero sí había esto, pero le agregué esto. Entonces fueron cogiendo un poquito de cada cultura y gracias a ello, pues convirtieron a Brasil lo que hoy es, hablando gastronómicamente. O sea, es una cantidad de platos, una cantidad de técnicas, una cantidad de resultados que tal vez no hubieran sido posibles si todas estas culturas no hubiesen llegado, como se dice, a invadir o
a este territorio que es Brasil. Si se dan cuenta, pues Brasil es uno de los países más grandes de Sudamérica, o el país más grande de Sudamérica. Pero como dato curioso también les quiero decir algo. Brasil tiene una de las fuentes hídridas, que es el río Amazonas más grande, en este caso, hablemos de Latinoamérica. Pero es increíble que también es uno de los países más poblados de Latinoamérica. Y aparte de ello, dejemos esto, es uno de los países con el índice más alto del síndrome de deficiencia aguda, que es el SIDA. ¿Pero por qué? Porque el caso que como una cultura tan grande de mestizaje, o sea, de mezclas, pues con ello vinieron un montón de enfermedades más. Se los cuento como dato curioso porque pues al estar leyendo acerca de la historia de la cocina, pues también hablaba acerca de las enfermedades que fueron afectando a la cultura brasileña a través de la mezcla y la transacción de conocimientos y en este caso de genéticas entre cultura y cultura. Entonces, así de esa manera, puedo repetir, es lo que hoy en día es la cultura gastronómica de Brasil, o sea, la cocina brasileña. Entonces, dice la comida brasileña, usa mucho pescados, carnes, frutas tropicales, arroces, en este caso porotos, mandioca y entre otros. Carnes, pues pescados, pues tienen, como voy a repetir, tienen océano, tienen Atlántico y tienen ríos de agua dulce, hablemos del río Amazonas, donde se encuentran peces que en otro lugar serían imposible conseguir. Entonces, por eso la cantidad de peces que se utilizan, o sea, utilizan una cantidad enorme de peces. Entre ellos, pues ellos comen piraña. Por supuesto que dice que existen dos tipos de piraña, una roja y una amarilla, y la que ellos comen es la piraña amarilla. Entonces, la otra dice que se puede comer, solo que es un poco como que más complicado la captura porque es un poco más violenta. Las dos son carnívoras, pero, voy a repetir, la piraña amarilla es menos violenta que la piraña roja, entonces es la que normalmente capturan para consumo humano. Aparte de ello, pues dentro del río Amazonas hay una cantidad enorme de cangrejos, que ellos le llaman cangrejo también a los camarones porque son de la misma familia los crustáceos. Y del lado marítimo, pues una cantidad enorme, en este caso, pues por supuesto, de peces de agua salada y de mariscos de agua salada, como los que consumen en la gran mayoría de países que hemos ido hablando, por ejemplo, salmón, curvina, rape, estudión, camarón de agua salada, langosta, jaibas, cangrejo de lodo. Todos esos ingredientes pues son extraídos del mar, llevados a Brasil y en este caso pues esto pues se usa una cantidad enorme de ellos. Carne pues no me según lo que estaba leyendo pues Brasil tiene una de las también de las producciones más grandes de ganado vacuno, es enorme por el tipo de suelo que es rico, en este caso en flora y en fauna, porque pues, acordémonos que tienen gran parte de la selva amazónica está con ellos. El pulmón más grande del mundo, se podría decir. El que produce, el que consume cientos de miles de millones de toneladas de CO2 al día y las convierte en oxígeno para que nosotros podamos seguir viviendo. Entonces, pues, como tienen esa cantidad enorme de territorio, aunque se está terminando, y va a ser un hecho que se va a terminar en algún punto, pues producen una cantidad enorme de reses. Y por supuesto que en ello también hay una cantidad enorme de animales silvestres. Entonces, cuando nos referimos a carnes, consumen tanto animales que se cultivan en granja, por ejemplo, reses, cerdos, ovejas, pero que también consumen jabalí, cerdo de monte, cosas como esas. Incluso en Brasil consumen un animal que se llama tapir, que es como que familia de los cerdos. Entonces, bueno, perdón, es más como familia de un elefante, pero que también tiene características del cerdo, que se llama tapir, que también se consume, pero es un animal silvestre. Entonces, algo bien interesante que encontré también de la carne de res es que ellos tienen una raza de reses que no me acuerdo ahorita el nombre, pero que producen una bola de carne con grasa sobre el lomo, que se llama jiba. Entonces, esa jiba, para los brasileños, aunque es una carne no muy tierna, cuando ellos sacrifican al animal, la cortan,
la pican, o sea, la pullan un poco, le agregan sal, limón, pimienta y directamente al carbón. Así, como tiene grasa intramuscular, entonces esa grasa se empieza a derretir, empieza a volver tierna la carne que hay. Y miren, para los brasileños dice que la jiba es uno de los manjares por los cuales muchas veces, digamos que el carnicero se desvive, pues matando, sacrificando al animal, por simple y sencillamente comerse esa pieza de la carne, que para muchas culturas no es como que una pieza así preferida, porque termina siendo una pieza de res algo dura, y no solo dura, sino que fuerte en sabor por la cantidad de grasa que tiene intramuscular. Entonces, esa jiba, pues contribuye, en este caso, como un plato nacional de Brasil. La gente que sacrifica en el campo al animal, pues quita la jiba, junta brasas y va directamente a la parrilla o al carbón puro, ese, esa bola que podemos decir. En algunos lugares, pues la cocinan con todo y pelos y en otros lugares, pues la limpian. Dice que la característica de cocinarla con todo y pelo, que normalmente se cocina sobre el pelo, o sea, no se cocina sobre donde está el corte, se humedece el pelo de la jiba y se tira sobre la brasa pura. Entonces lo que hace es que como el cuero de la res pues es un cuero fuerte, entonces empieza como a hervir la carne en su propia grasa. Y así pues tienen una carne muchísimo más tierna. Les cuento esto porque pues leyendo entre la cultura brasileña pues encontré estas características de que les gusta consumir mucho esta parte que es la famosa jiba, que es la que tiene el animal en la parte del lomo. Aunque otro de sus ingredientes, otro de sus piezas favoritas es la ubre y la lengua. Si se dan cuenta, pues los brasileños son muy sencillos, aunque tienen muy buenas reses, pero la ubre y la lengua son de otras dos piezas favoritas de ellos. Incluso para ellos pelar la lengua, la pelan directamente sobre la brasa. ¿Qué quiere decir? Que cogen la lengua, se la cortan al animal y la tiran a la brasa pura. Ya en la brasa pura la dejan un par de minutos y con la ayuda de un cuchillo la raspan y supuestamente la limpian. Luego ya la herven, la guisan. En algunos lugares dice que hasta la hacen, pero yo digo que al hacerla quedaría un poco dura, pero también se hace hervida en esta ciudad que es Brasil. Les digo todo esto porque me pareció interesante pues al estar leyendo acerca de la cultura brasileña. Pues Brasil al tener selva amazónica pues tiene también una parte tropical. Entonces tiene muchas playas y tiene mucha boca costa. Entonces, entre los productos dice que mayor producidos en Brasil es plátano. Plátano, cuando se refiere a plátano se refiere a una variedad enorme de bananeros, banano de seda, de Siler, morado, todos esos bananos que nosotros normalmente tenemos acá en nuestro país. Dice que también cultivan grandes cantidades de papaya y piña. Son de los dos cultivos que más producen en Brasil, aunque también producen algunos otros, pero estos son los que mejor también producen cítricos y mangos. Son de los productos tropicales que mayor producción tienen y también se convierten en exportadores, o sea, no solo consumen ellos lo que cultivan, sino que también tienen la capacidad de producción de pueblos exportar, cuando se refiere a productos o frutos tropicales. Arroces, pues al tener una cantidad enorme de selva, pues tienen arroces exóticos, por ejemplo, tienen una cantidad enorme o producciones del famoso arroz salvaje, que es considerado un cereal, que es un arroz de grano largo, de color negro, o sea, oscuro, de los famosos arroces que normalmente conocemos, el arroz de grano corto, el jazmín, el basmati, que ellos los producen en su, por supuesto, su país. Los porotos, pues leyendo un poco acerca de los porotos, pues ellos le llaman porotos a los frijoles. Entre los frijoles que normalmente consumen ellos es el frijol negro, similar a nuestra cultura. Consumen frijol negro, es lo que más consumen. Pero también producen, por ejemplo, un frijol que se llama tirío, que ellos así le dieron el nombre, que es un frijol que es pinto. Un frijol redondo, un poquito más grande que el frijol negro que normalmente conocemos, y es pinteado. Tiene como que un fondo de color marfil y luego pues lleva puntos de color cafés, oscuro, negros, rojos, un tanto azules, que es un, podemos decir, un frijol que para ellos también es especial porque es un frijol amazónico,
que se produce o se producía naturalmente de forma en la selva amazónica, aunque hoy ya se cultiva en la mayoría de granjas eh, donde se producen este tipo de porotos. También consumen porotos blancos, pero en este caso los porotos blancos es un frijol muchísimo más grande, 2 o hasta 4 veces más grande que un frijol negro normal que estamos acostumbrados a ver. Son alubias largas. Y dice que estas alubias pues no son propias, o porotos no son propios de Brasil, sino que los granos que se empezaron a cultivar, pues las semillas fueron traídas por los italianos. Los italianos pues contribuyeron a traer este tipo de grano a Brasil, para que lo tomen en cuenta. Eh, la mandioca, pues la mandioca es yuca, la tienen como yuca, aunque en las culturas indígenas también le dicen mandioca a la malanga, como que tienen otro tipo de mandioca, pero en la cultura indígena nativa del Amazonas. Entonces, pues ellos también le llaman mandioca a la malanga. Ese producto, pues que normalmente aquí en Guatemala también lo consumimos. No sé, antes yo de continuar, no sé si alguien quisiera agregar algo más antes de yo proseguir. ¿No? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces, pues acá nos hace referencia que estos ingredientes principales se pueden encontrar en la mayoría de las regiones del país. Aunque los platos más populares de una región pueden no ser los mismos que en la otra región del mismo país. Aunque estos ingredientes son como que los más comunes o utilizados en todo Brasil, pero cada región pues tiene su forma característica de prepararlo. O sea, ninguna región los prepara igual a la otra o varía en algún punto de preparación, algún ingrediente que les agregan para que cada plato se distinga de región en región. Entonces, es bien interesante pues ir viendo e indagando acerca de las influencias, en este caso, pues, que han ido construyendo lo que hoy es la cultura gastronómica de Brasil. Incluso muchos de los platos que hoy en día son ganadores de estrellas Michelin en algunos de los restaurantes más famosos de Brasil, que no tengo presente ahorita los nombres, pues muchos de ellos están utilizando mucho la mandioca y el plátano como parte de ingredientes principales para poder, en este caso, pues construir o reconstruir platos de excelente calidad con estándares de calidad altos. Una de las cosas bien interesantes también de la llegada de todas estas culturas gastronómicas, porque son culturas, en este caso, fuertes gastronómicas a nivel mundial, hablemos de Italia, hablemos de España, hablemos de Alemania, hablemos de Japón, que son, en este caso, pues culturas gastronómicas fuertes en el mundo, contribuyeron a que Brasil, pues, tuviera técnicas de trabajo con la misma calidad de excelencia que las tienen estos países. Porque al ellos llevar la excelencia de sus preparaciones, al llevar la excelencia de cada una de las cosas que ellos preparaban, ¿qué sucedía? Que esa exigencia se iba reclamando entre pueblo y pueblo. ¿Por qué? Porque, miren, allá en aquel pueblo se cocina de esta manera y queda mejor. Entonces, ahí viene la influencia, viene la exigencia. Pues yo lo voy a empezar a preparar de esa manera porque así queda mejor. Y así se fue regando, en este caso, o distribuyendo las técnicas de trabajo, las formas de comer, las formas de servir y todas estas cosas que fueron contribuyendo a que este país que es Brasil creciera de tal manera que hoy es, vuelvo a repetir, un destino gastronómico a nivel mundial. Brasil se convierte en un país en proceso de desarrollo medio. Si no, podemos también decir que ya es casi alto. Brasil es uno de los países también con mayor producción de azúcar de caña en el mundo. No recuerdo si es el segundo país con más producción de caña de azúcar en el mundo. Nosotros tenemos el quinto lugar, el quinto o el cuarto lugar Guatemala en producción de caña de azúcar y Brasil tiene, vuelvo a repetir, no sé si el segundo lugar a nivel mundial en la producción de caña de azúcar.
Por supuesto que como hemos hablado, pues este cultivo, pues nos explicaban en algún punto los ingenios que no es malo para el suelo, pero el suelo en algún punto se cansa de producir o de estarse cultivando en la misma tierra el mismo ingrediente o el mismo cultivo. Entonces, se debería ir rotando para contribuir, en este caso, a que el suelo se vuelva, en este caso, a regenerar. Bien interesante esta parte. Entonces, Brasil también tuvo como plan piloto empezar a producir, hablemos, remolacha azucarera para la producción también de azúcar. Tienen como proyecto, en este caso, pues empezar a cultivar este tipo de productos para poder seguir, en este caso, contribuyendo al suelo. Otro producto que le decía que cultivan bastante, pues es el café. Normalmente ellos cultivan arábico, es el café que cultivan, y entre el arábico pues han ido creando cepas de café que las volvieron resistentes a la roya, que es una de las enfermedades que más afecta a este cultivo, que es el café, y con ello pues a través de estudios no solo, vuelvo a repetir, pues hicieron fuerte el café, sino que también lo convirtieron en uno de los cafés más famosos del mundo. Incluso en Brasil hoy en día, pues se está practicando el famoso fermentado de café en el intestino de los animales. Y en este país, pues ya están fermentando café en civetas, que son como plan piloto, que son uno de los cafés más caros del planeta. Más caros del planeta. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Vamos a dejar hasta acá la primera parte de la reunión. Los veo en 10 minutos, por favor. Gracias.